Comenzamos un nuevo día y hoy día hay un poquito más de nubes, pero no, Hace más calor. ya hace más calor, pero nada impedirá que lo pasemos muy bien. Vamos a ir ¿a dónde? A Playa Rincón. A Playa ver, Rincón. ¿sí podemos llegar? Sí, tenemos que ir primero a Samaná, al pueblo, y después a Playa Rincón. Así que nos subimos al auto para comenzar esta aventura. Samaná. ¿Qué es eso? ¡Ay, una ballena! ¿Verdad que aquí es conocido por la ballena jorobada, sabías? ¡Ay, las casitas de colores! Que vimos en Instagram. Estamos aquí, es en Samaná. ¿Dónde vamos? Vamos a Playa Frontón, Cayo Levantado. No, gracias. No, gracias. La Cata saca el teléfono y al tiro pasa una moto por el lado ofreciendo tour. Uy, estábamos De pronto, no sé, veníamos recién en el camino, en medio de la selva, y una moto se pone al lado y nos dice que bajemos el vidrio y nos pregunta a dónde vamos. Pero son amorosos, no son así insistentes ni nada. Y pasamos por Samaná, ¿o no? Pasamos por Samaná, una locura Samaná. Mira, la ciudad de Samaná es más grande que el lugar donde nos estamos quedando. Las terrenas es mucho más chiquito, es como más turístico, es más tranquilo. A pesar de que está lleno de motos también y el tráfico es un caos. No, pero no se compara Pero no con se lo compara que con ahora el caos que vivimos. es Samaná. Sí. No, me sorprendió estar en verde y llegaban y pasaban, no nos dejaban pasar. Llegamos, pero creo que no está apta para el baño. Hay muchas olas. Y el clima no estaba perfecto, hay un poco de nubes, parece que ha estado lloviendo, así que hay harta olita. Pero esto es Playa Rincón. Corre harto viento, hay harto sargazo. Aparte de sargazo, ya que tú lo puedes saltar el esto, que haya mucho blanco, pumita, igual eso es un indicio de que estaba peligroso. O sea, hay harta olita. Esta playa es súper grande y cuando está tranquilita es muy bonita. Nosotros la hemos visto en videos, en fotos, así que es muy recomendable venir para acá porque es muy linda. Claro, el tema del clima es la suerte que le toca a cada uno. Nosotros vinimos en esta época, sabíamos que es una época de transición hacia la temporada lluviosa, así que estábamos en conocimiento de que podíamos tener días muy lindos y días Como ayer no que tan tuvimos lindos. un día muy lindo. Incluso yo creo que la playa de ayer, que nos encantó, en un día como este tal vez nos aprecia la belleza realmente como la pudimos ver nosotros. Estaba recién conversando con un señor que me encontré por allá, que se llama Danilo, porque hacen un tour que va por este río hacia arriba, cerca de 30-40 minutos de navegación, entre medio de los manglares. Vamos a hacer el tour, parece. 2.500 pesos dominicanos nos cobran por los dos para hacerlo. Río arriba, por unos manglares. Y hay 3 pozas naturales donde nos podemos bañar, dice. Está bonito, está tranquilito. Sí, está piola, está muy bueno. Mira que transparente el agua. Muy cristalina. Ya, y decidimos tomar el tour, pero un poco más barato. Le dijimos que era caro y lo dejó menos caro, a 2.000 pesos dominicanos. Sí, son cerca de 30.000 pesos entre los dos. En vez de casi 40.000. Así que, bueno, dijo que valía la pena. Vamos a ver, vamos a conocer, estamos acá. Sí, ese era mi pensamiento. Dije, si estamos acá, tenemos que conocer. Así que, a ver qué tal. Y ahí está el bote donde vamos a ir. Vamos a ser 4 personas. Vamos. Partimos 11:40 de la mañana, entre medio de manglares. Comenzamos el tour y se ven algunos pececitos. Hay que estar atentos. Oye, no llevamos ni 5 minutos y se cayó el remo porque justo pasó otro bote. Ellos iban a intercambiar el remo. Nos quedamos sin navegación. Bueno, es bajito, así que no pasa nada. No bajaron la velocidad. Ahí van a entregar el remo. Remo recuperado, así que continuamos. Mira, de pronto suben unos cangrejos, ahí hay uno. Por los manglares.
probar la piscinita natural del amor. Uy, ¿Está muy frío? no. No, está bien. Entramos a la poza del amor. Está exquisita, está refrescante, está muy rica para este calor porque Sí, no hay sol. No hay sol, está nublado. Está nublado, pero hace calor igual. Esta agua es de río. Pero no como en el río de Chile que te congela los dedos. Esta está exquisita. Y el recorrido que hacen en el bote es cerca de 1 kilómetro río arriba. Y están estas 3 pozas. Igual se puede venir caminando a estas pozas. Sí, no sabía. Pero está bonito el recorrido. Sí. Relajante, tranquilo. Sí. Igual estar acá un ratito, a mí ya me dio un poco de frío. A mí no. ¿No? Qué bonito el lugar. Agua transparente, completamente transparente. Y de pronto pasan unos pececitos por debajo. Ya vamos de regreso. ¿Te gustó? Me gustó. Rico, rico. Y tranquilo, muy tranquilo. Sí, mucho está silencio. exquisita el agua. Ideal para un día así, nublado, ¿no? Oye, corre un viento, pero no hace frío. Lo que sí hay que hablar fuerte para que se escuche este audio. Estuvimos mucho rato en el agua. De hecho, yo me di cuenta que salimos acá a las 11:40 y llegamos hasta el final en 10 minutos. Y luego estuvimos en la piscina natural de los enamorados más de media hora. Estuvimos harto rato. Más de media hora. Estuvo bueno. Así que súper bien. Y ahora vamos a ver qué más por el día. Vamos. Al otro lado de esta playa hay un restaurante. Acá también hay restaurante, pero allá también. Así que vamos a ir a conocerlo para ir a otra playa más rápido. Nos vinimos al otro extremo de la playa. Hay un restaurante también acá, pero corre mucho viento. Y el valor es el doble que en restaurante en Las Terrenas. Una piña colada en Las Terrenas costaba 300 happy hour. Y acá sale 600. Sé que estaba en el medio de la nada. Llegamos a la punta, parece, del lado derecho del comienzo de la playa, ¿no? Sí, estaba más tranquilito acá. Mucho más tranquilo. Mira, manejando 3 minutos cambia harto el panorama. Pero es que demasiado, parece una piscina comparado con el otro lado que... Hola, gigante. Ya, aquí sí que amerita una piña colada, Aquí sí. ¿o no? Ya el agua para todo. Ya la hago para. Llegamos al otro extremo de la playa. Llegamos al final de Playa Rincón y ahora vamos a ir a explorar qué hay hacia el otro lado. ¿Vamos a mirar? Llegamos hasta la punta y corre un viento. ¿Sabes por qué? Yo creo que se llama Playa Rincón. En verdad, el rinconcito que está aquí es el perfecto para estar en la playa. Tal vez por eso se llama Playa Rincón. Ese que está ahí, mira, está Sí. tranquilito. En cambio acá, harto oleaje. Pero yo me imagino que con otro clima, Todo ese tranquilo. sí, hoy corre mucho viento. Ya, Ayer hoy- tiene que haber estado perfecto tal Hoy vez. solamente esa parte se llama Playa Rincón. Llegamos, nos sentamos acá. Mientras comemos un pancito. ¿Sabes qué? Decidimos hacer unos sándwiches. Porque ayer estuvimos todo el día en Playa Lancón y no había dónde comer. Así que para no preocuparnos más, trajimos unos sándwiches de carne que hicimos en la casa. Acá de todas maneras igual hay restaurante, pero como ya los habíamos hecho, vamos a comer esto. Bueno, está súper rica la playa en este momento porque ya salió el sol. Se esconde de repente detrás de una nube, pero cuando sale, uff, pega fuerte. Fuerte, fuerte. Así que harto protector solar. 2:45 y nos estamos despidiendo de esta hermosa playa. Y mira que se ve bonita la playa. Ahora que salió el sol, está muy lindo. Así que ahora nos vamos. Recuerden, Playa Rincón se van a encontrar de frente cuando lleguen inmediatamente con unos carteles que puedes ir para el lado derecho o para el lado izquierdo. Nosotros lo primero que hicimos fue irnos para el lado izquierdo, que estaba Caño Frío, donde hicimos el tour para los manglares y las piscinas naturales. Y ahí estaba el mar con sargazo y mucha ola. La parte de los manglares no, estaba súper rico, tranquilo. Y ojo, que también se puede caminar para ir a esas piscinas naturales, no solamente tomar el bote. Y cuando tú te vas para el lado derecho, que nosotros seguimos conociendo, para ir más que nada porque queríamos ir a un restaurante a tomar una piña colada, terminamos en la playa, tranquilos, tomando ahí sol y parecía piscina,
con un par de olas, pero estaba todo súper tranquilo, sin sargazo. Y cuando salía el sol, uff, Sí. que salía el sol. Mientras tanto yo estoy buscando dónde ir ahora. Estamos bajando, arriesgándonos, esa es la verdad. Porque el auto no es 4x4. No es por la bajada, es por la subida. Pero Cristóbal dijo, el que no se arriesga no cruza el río. Sí, yo creo que sí. No pudimos ir a Playa Bremen. No porque fuera privado el lugar, porque igual puedes llegar caminando lo que nos estaban diciendo. Pero era una bajada muy empinada, entonces después al regreso, si no somos 4x, no tiene el auto 4x4, iba a ser complicado. Llegamos nuevamente a Las Terrenas. Estamos en la playa que está a pasos de nuestro departamento. El atardecer está muy lindo, ¿cierto? Estamos relajados, no hay casi nadie en la playa. Y acá atrás, por ahí pasó la calle y hay una serie de restaurantes. Hay varios restaurantes por acá. Bueno, y allá está el centro. En la noche hemos ido a comer a ese lugar. Estos 2 primeras noches que hemos estado acá. Mira, estas son algunas de las vistas de noche de la calle. Por el lado de la playa hay hartos hoteles, departamentos también y varios restaurantes por este sector. Pero vamos a ir nosotros al centro. Nos deben faltar unos 15 minutos de caminata. En realidad podríamos haber venido en auto, pero entre encontrar estacionamiento, llegar ahí... No solo eso, querías que camináramos porque ningún día hemos caminado. También, No hemos las dos gastado cosas. energía. Llegamos a la parte central y por este lugar no habíamos pasado. Esta es la parte trasera del cementerio. Y hay hartos restaurantes. Mira, ese de allá, con las luces rojas, está bien prendido. Y acá hay unos más chiquititos. Y listo, nos vamos a la casa porque mañana tenemos que ir a Playa Ermitaño. Vinimos a este lugar, ¿cómo se llama? ¿Ona? Parece, sí. Creo que Ona. Bueno, si estoy equivocado voy a poner el nombre acá abajito. Está bien bueno. Con reserva, tuvimos suerte, nos pusieron una mesa a un lado porque estaba todo reservado. De hecho, vine muy playera. Recién Ando salí a la playa. con traje de baño, tomate. Sí, mira eso. Este local yo creo que debe ser de los más cool que hay acá. Sí. Y No, es muy arreglado. casi toda la gente está súper producida, bien arreglada de playa, de todas maneras, pero con producción. Se nota que se han dado una ducha por lo menos antes de venir. Y nosotros nada. venimos directamente del mar, con sal, con traje de baño húmedo y con protector solar. Pero bueno, nos vamos a la casa ahora porque tenemos que dormir. Mañana es un largo día, nos levantamos tempranito, vamos hacia la playa Ermitaño. Así que buenas noches. Muy buenos días. Estamos comenzando este nuevo día para ir a Playa Ermitaño. Así que tenemos que ir en dirección a Samaná, Al valle, específicamente a la playa del Valle. A las 9:30 de la mañana tenemos que estar tomando el bote. Ya son 10 para las 8 de la mañana, así que estamos a buena hora. Así que vamos. Oye, hace un calor, menos mal Sí. que llovió de noche y que nos está tocando un día soleado. Y otra cosa, para moverse por acá es súper importante que arrienden un auto, porque las distancias son un poco lejos. Nosotros arrendamos un Hyundai Tucson y lo arrendamos con la empresa Now Rent a Car. Así que les vamos a dejar abajito Los gatitos. los datos de contacto para que los tengan en consideración. Hasta ahora ha estado perfecto el auto. Así que vamos. Vamos. Yendo hacia el tour, nos está tocando lluvia ya, que llueva todo lo que te tenga que ver ahora. Mientras manejamos, obvio. Claro. Llegamos a Samaná. Desde Samaná tenemos que irnos hacia el valle. Sí. A una media hora queda desde acá. ...9:14 AM y llegamos a la playa de El Valle. Y colocándonos protector solar antes de salir, porque sale a las 9:30, así que todavía tenemos tiempo. Y acá nos están esperando, hay distintos botes y la agencia está acá esperándonos. Salimos a las 9:30
Y esta es la playa del Valle. Déjame decirte que está bien bonita, ¿eh? Mira ese rinconcito. Qué bonito. Ha estado lloviendo en el camino, pero tal vez nos va a tocar sol o algo de sol cuando lleguemos a Playa Ermitaño. Mira qué bonito, ¿eh? Me gustó la playa. Y acá están los botecitos. Playa Ermitaño debe quedar hacia allá, detrás de ese cerrito. Y mientras terminamos de organizar nuestras cosas, de lo que vamos a llevar y no vamos a llevar al tour, les aprovecho de contar que el tour cuesta $75 por persona y dejamos acá abajo y en la caja de descripción el nombre de la agencia con la que vamos a hacer el tour a Playa Ermitaño. Eso, que salga el sol. Qué rica se ve esa playa allá. Tal vez cuando regresemos podríamos dar una vuelta por ese rinconcito. Mientras tanto, seguimos esperando el irnos, pero al parecer ya estamos listos. Así que nos subiremos a la lancha y emprendemos camino a Playa Ermitaño. Acá queda estacionado el auto, estacionamiento gratuito. 9:50 de la mañana y estamos saliendo de la playa El Valle. No sé si ustedes vieron alguna vez un reel que salían de un barquito y con olas que se daba vuelta. Estamos más o menos parecidos a eso. En cualquier momento una vuelta. Ah, no, broma. Ya está tranquilito. Y nos fuimos. 9:50, a ver cuánto nos demoramos a Ermitaño 1, ¿no? Esto no refleja lo que estamos viendo, porque igual el agua se está moviendo harto. ¡Ay! ¡Wow! ¡Wow! Y yo no sé si nadie cuenta este lado del tour donde va para la playa de Ermitaño, o tal vez les tocó el mar más tranquilo, pero está bien movido. No me he soltado en ningún momento mi mano. Esta mano siempre ha ido, voy a hacer más. Bueno, para que vean también este otro lado. La idea es que puedan verlo todo. ¿Estás pidiendo que sea la que se ve allá? Gracias. Ahí se ve una playa. Al fin. Llegamos en 12 minutos. Y nos recibe un perrito. Estábamos al lado, pero bien movido. No me despegué nunca. No, me duele la mano de estar tan apretado al borde del bote. Oye, son 3 playas, Ermitaño 1, Ermitaño 2 y Playa Honda. Sí, y Ermitaño 2 está al lado, me dijo, está a menos de 5 5 minutos. minutos. Y Playa Honda está al lado de Ermitaño 2, caminando a 5 minutos. Sí. Y el almuerzo tú puedes almorzar en la playa del Llano, donde estábamos recién, pero también te pueden traer el almuerzo para acá y nosotros decidimos que nos trajeran el almuerzo para acá. Y podemos estar hasta las 4 o 5 de la tarde. O sea, debemos estar allá de regreso. Sí. Así que conozcamos la playita. Está muy lindo, mira el agua. Tenemos nubes sobre nosotros, eso sí. Por lo tanto, como saben, no se logra apreciar en toda su dimensión el color del agua hasta que salga el sol. Y yo no sé tú, pero al menos yo quedé con los riñones acá. Harto saltito el bote. Tenía el estómago apretado, esa es la verdad, apretado. Dije, hoy ¿cuánto rato va a ser así? 12 minutos tampoco es tanto, No. En verdad no es nada, estábamos al lado. Pero hubiese sido media hora o no sé, una hora, ya eso cambia la situación, yo creo. Hace poquito rato atrás estuvo lloviendo acá, así que con lluvia se mueve el mar. Mira, y ahí están cosechando cocos. ¿Ves? Tienen la cosechadora ahí. Recién cayó uno. Y mira, Cata, acaba de salir un poquito el sol. ¿Cómo se ve el mar? Qué lindo, ¿eh? Las maravillas de República Dominicana, Samaná. Y otra cosa rica de este lugar es que estamos casi solos, llegando al final de la playa. ¿Se podrá hacer snorkel acá? Trajimos nuestras mascarillas, así que tal vez hacemos en un ratito más. Tenemos harto rato para disfrutar la playa, así que bacán. Somos unos afortunados de poder estar acá. Mira la playa, qué playa más hermosa. El color del agua, está saliendo el sol, se ve preciosa.
Vamos a echar a volar el dron para mostrarlo desde arriba. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. ¿Cómo lo estás pasando? Disfrutando la playa, sale el sol, se va el sol, pero la temperatura está súper rica, ¿sabes que no hace ese calor sofocante? Está agradable, buena temperatura. Mira, este es el otro sector de la playa y a esta hora ya está llegando más gente. Estábamos recién conversando con una argentina que vende cositas acá en la playa. Por si acaso, ella nos contaba que viene todos los fines de semana, porque vive acá al lado, a la vuelta, y vende empanadas argentinas. A 200... Así que algo pueden encontrar los fines de semana para poder comer acá. Mira, no había visto esto. Y también venden cositas, piña colada, coco loco. Ahí están los precios. Y ahí está el puestito. ¿Cómo está ese coco loco? Oye, no lo he probado. 500 dominicanos. Hoy va a ser coco loco y mañana piña colada. Y ya llegó más gente. Se llenó este lugar. Así que súper bien que llegamos tempranito. No había nadie cuando llegamos, aprovechamos la playa para nosotros. Y consideren que estamos en temporada baja. O sea, ¿cómo será en temporada alta? Chuta. Bueno, lleguen temprano. Tú puedes llegar a esta playa sin necesidad de hacer tour. Basta que te acerques a la playa del valle y consultes con alguno de los lancheros para que te traiga hacia acá. Te va a demorar un poco más de 10 minutos y probablemente te va a salir mucho más barato que venir en tour. Porque nosotros estamos pagando también por los refrigerios, por las bebidas, cerveza, el almuerzo. Con todo eso, el tour tiene un valor de $75. ¿Cómo está el pollito? Pollito asado. Lo bueno del pollo es que es lo mismo en todas partes. Tenemos pollito, ensalada, arroz, plátano, guatita llena y era mucha comida. Nos comimos todo el pollo, quedó más de la mitad del arroz. Come un poquito de platanito. No soy tan fanático del plátano frito. Yo soy fanática de la ensalada, me la podría haber comido toda, pero en esta ocasión pasó. Ya, nos estamos moviendo de Ermitaño 1. Vamos a ver qué tal Ermitaño 2, Playa Olas. Playa y... no, Playa Onda. Eso, Playa Onda Olas. Onda. Son dos playas más. Sí. Y lo más probable es que volvamos acá. Pero hay que verlo para poder opinar, ¿o no? Sí. Vamos a conocer. Y llegamos a Playa Ermitaño 2. Es más pequeña, hay menos gente. Pudimos acordar estar una hora acá. Entonces a las 3:30 tenemos que salir sí o sí de las playas en general. Entonces pedimos que a las 2:30 nos vinieran a buscar aquí y vamos a estar una hora más en Ermitaño 1 hasta las 3:30. También hay un caminito por acá para Playa Onda, que se supone que son 5 minutos, pero esa playa uno no se puede tirar en el mar. Dicen que está peligrosa. Y yo encontré bien bonita esta playa también. Bueno, la otra se notan más los colores del agua. Sí. Pero esta está chiquitita, está más tranquila y menos gente. Y yo prefiero eso. Bueno, eso es menos ruido. Es que va a depender de cada uno qué es lo que quiere. ¿Qué andas buscando? ¿Andas buscando silencio? ¿Andas buscando que haya mucha gente? ¿Alta bulla? Sí, yo también prefiero silencio. Pero me gusta la mezcla de poder tener la opción después volver allá nuevamente. Porque está bien lindo
viendo lo que es el agua, que a mí me encanta el agua. Vamos a hacer el intento de ir a Playa Honda. Se supone que hay un sendero que parte de acá, son 5 minutos caminando. Y déjame decirte que a mí me gustó esta playita, ¿eh? Está bonita. ¿Te gustó esta playita porque es más pequeña y está más solita? Puede ser también. Ya, por acá parte el sendero, Playa Honda, vamos. Ya es posible escuchar las olas. Se escucha fuerte. Uy, estoy viendo la playa. Mira, no se ve con tanta ola, pero nos dijeron que no podíamos meternos porque era peligroso. Que te chupaba rápido. Eso. Que te chupaba rápido. Sí, que tenía mucha fuerza el agua aquí. Curiosidades de República Dominicana. Estábamos al lado de Ermitaño 1 y Ermitaño 2. Ha pasado, ¿cuánto? 20 minutos desde que nos vinimos de Ermitaño 1 y parece que estamos en otro clima. Mira, despejado. Pero ¿y Ermitaño 1 estará igual? Yo creo que sí. A lo mejor se despejó. Oye, y acá los dominicanos tienen fiesta en la playa. Son buenos para la fiesta, ¿eh? Almas muy alegres. Y volvimos nuevamente a Ermitaño 1. Y lo mejor es que nos dejaron 2 horas para estar acá. ¿Quién lo diría? En la mañana decíamos que estábamos solos y ahora se llenó de gente. Van a ser las 3 de la tarde. Hay harta gente, incluso hay algunas personas que se quedan a acampar. Se puede acampar acá. 4:50 y nos estamos yendo ya despidiendo de Ermitaño. Hoy estuvimos todo el día acá. Fue genial. Así que nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Esperemos no saltar tanto. Fuimos los primeros en llegar y creo que casi que los últimos en irnos. Así que feliz. Hoy el regreso vamos a ir contra las solitas, así que va a estar bien movido. Llegamos. Saliendo menos mal. Se hizo interminable el viaje en lancha. Nah, yo pensé que iba a ser peor, no fue para tanto. Además nos vinimos en la parte de adelante, nos pusieron ahí, Está saltando, que todo mojado. Bueno, no hay que llegar, subirse con polera. De hecho, yo andaba con una toalla también quedó toda mojada. Ya debe ser casi las 5:30 de la tarde y vamos a salir ahora. ¿Vieron eso? Lo vieron. Ahí está grabado. Así que ahora nos vamos a Las Terrenas. Buenos días. Ahí ya viene la Cata. Vamos camino a Playa Frontón hoy día. Saliendo de la casa van a ser 10 para las 8 de la mañana. Así que ahora nos subimos al auto. Nos espera 1 hora y media de viaje porque tenemos que ir hacia la playa Las Galeras, saliendo desde Las Terrenas. Nos está tocando un día muy lindo. Crucemos los dedos para que se mantenga así, ¿cierto? Sí, el clima de acá es impredecible, pero ojalá no nos juegue una mala pasada. Son las 8:30 de la mañana y ya vi una casa con 5 personas afuera, ¿te diste cuenta? Sí. Y sabes que ayer conversábamos con la Cata por qué pasara ese fenómeno y en gran parte nosotros creemos que debe ser por el clima. Hace mucho calor adentro de las casas. La mayoría de estas casas yo creo que no tienen aire acondicionado, así que la forma de poder estar es afuera de las casas. Sí. Y el hecho de estar afuera de las casas hace también que la gente tenga una cultura hacia afuera y por eso son tan extrovertidos, tan cálidos. Cuando conversan en la calle es como si te conocieran. La gente habla como si todo el mundo se conociera, sí. y grita, habla fuerte, se ríe. El clima creo que forma una cultura en ese sentido, de la casa hacia afuera. En cambio nosotros no, somos de la casa hacia adentro y por eso nos hace tan frío, tan desconfiados muchas veces, que cuesta entrar en contacto con las personas en Chile, pero una vez que se entra en confianza, el chileno es muy frío. Ya estamos entrando a Las Galeras.
Esta era una de las opciones donde nos íbamos a quedar. Sí, está bueno, estamos en la parte del pueblo, pero hacia las afueras hay muchas opciones de alojamiento, de hoteles, de Airbnb, cosas así. Llegando acá a la entrada de la playa hay mucha gente, yo creo que más de 5 personas nos ofrecieron tour, ¿no? Sí, o sea, tú llegas y en la cuadra antes te hacen parar, que es para ofrecerte el tour. Ideal es, ojalá, tener las cosas programadas de antes, pero si no eres de programar, puedes llegar directamente a la playa. Sin ningún problema. A esta hora andáis súper. Son las 9:15 de la mañana. Y estamos en la playa Las Galeras. Estamos esperando la salida de la lancha y contratamos con Joel hoy día el tour. Así que ya vamos a salir, creo que somos un grupo de 6. Vamos a estar recorriendo hoy día playa Madamá, Playita y por supuesto que vamos a estar en playa Frontón. Mira Cata, a mí me da la impresión de que playa Frontón queda detrás de esa montaña. Tenemos que recorrer todo esto hacia allá. Y para ir a Playita debemos después atravesar hasta el otro lado. Y empezamos. Ya subimos a la lancha y ya estamos listos para partir. ¡Y nos fuimos! Chica, mierda. Oye, que se movía el mar. Yo pensé que ayer sí que se movía, pero hoy día fue mucho más. Aproximándonos a la playa. El día está un poco nublado, eso sí. Así que a pesar de que se ve el agua muy transparente, cuando salga un poquito de sol se va a ver mucho más bonito. Esta es la playa Frontón. ¿Por qué se llama Frontón? Miren lo que tenemos aquí atrás. Mármol negro y creo, si no me equivoco, dijo gris también. Llegamos a las 10:15. Así está, a las 10:15. Vamos a ver más rato cómo va a estar. Vamos a disfrutar. Salimos a caminar hasta la playa del Amor, que queda al lado. Y miren lo que encontré. Playa de anidamiento de tortugas marinas. ¡Ay, cositas hermosas! Mira, evitar construir fogata y ahí están haciendo... Bueno, no sé. Yo no sé si será la temporada. Menos mal nos ha tocado no mucho sargazo, pero creo que he visto otros videos de acá que no se ve así. Y no sé si comentamos, pero este tour nos costó 4.500 pesos dominicanos, que son algo así como 70 y algo dólares, 75, redondeando. Ahora vamos a ir a la playita del Amor. Dicen que entran 2 Salen 3. y salen 3 o hasta Pero 4. no vamos para eso, ¿no? No sean mal pensados. Bueno, si no, vean los próximos videos a ver si ahora somos... Bueno, quién sabe. Y esta es la playita del Amor. Está súper escondida, con razón se llama la playa del Amor. Esta playita sí que está rica. Esta playa está buena, ¿eh? Y acá es donde la playa del Amor hace su magia, dicen, en esa cueva. ¿Nos vamos a quedar aquí? Mira que está buena. A ver, entra, deben haber murciélagos. No lo sé. Claro, la Cata me dice, entra, deben haber murciélagos. Me manda a los murciélagos. Así de fácil. Aquí pasa todo, po. En la playa del Amor. Mira, ahora nos van a ver salir los dos de acá. Van a pensar tal vez que... Van a pensar lo peor. Esta playita sí que todo que ver, no tiene ni sargazo, no tiene ¿Ahí es nada. donde pasa la magia en la playa del Amor? Está exquisita esta, y no tiene sargazo, no tiene nada. Yo creo que aquí, pues, ¿me puedes sacar alguna foto? Bueno. Vamos a sesión de fotos. Y nuestro paso por la playita del Amor, ahora nos vamos a tomar algo, a disfrutar de la playita lo que nos quede de tiempo.
y estaba muy rico. La arena estaba muy suavecita. Está lloviendo fuerte ahí. Ojalá esa nube no venga para acá. Y si no, ya está. Si no, es parte de las vacaciones. Y se puso a llover en Playa Frontón. ¡Wow! Ya, hay que correr. Queremos mostrarle algo que este tour tiene. Abre la hielera. Miren. Es un botellón gigante. Hay unas cervezas, jugo, bebida y todo eso por 4.500 dominicanos. Esto es para 4 personas. La Cata se avivó y trajo su snorkel. ¿Pudiste ver algo? Sí, se ven más, eso sí, en la roquita. Pero ¿Allá? Pero hay harto erizo. Ese, hay distintos pececitos de colores. Vi como 2 o 3, como color azul fuerte, eléctrico. Pero se ven algunas cositas. Se ven algunas cositas. Entonces, recomendación, si es que tienen su snorkel, sí, tráiganlo y vayan. tráiganlo, Eso no pierden sí, nada Eso sí, me si no lo quise traen. ir como más a la roca, a la punta, y que dijeron que hasta ahí era el límite, y en verdad se nota como te chupa el agua, y fue como, ay, no me voy a ir más a la playa, más a la arena. Oye, y acá vamos a estar solamente un ratito más, porque a las 11:45 nos pasan a buscar. Y yo creo que estamos cerca de la hora. Ay, no. Después nos vamos a playa, creo que Playa Madama. Qué lindo lugar, ¿ah? Mira esta pared de roca. Este es el frontón de Playa Frontón. Nos vamos de regreso a Playa Madama. De regreso a conocer. O sea, quiero decir que nos vamos de esta playa. Ya, esta estancia en la Playa Madama va a ser bien cortita, solo 20 minutos. Y después nos vamos a Playita. Y ahí vamos a almorzar. Está rica la playa. Y después en Playita me dijo el capitán de la lancha que tenemos 25 minutos de navegación porque el mar está picado. Para ir a playita. Sí. De pronto se llenó. Bueno, ya estuvimos más de media hora. Nos metimos al agua, disfrutamos. Y ahora nos vamos a subir nuevamente a la lancha para ir a Playita. Llegamos a comer. Un pollito. También hay pescadito. ¿Cómo está? Llegamos a Playita. De ahí la vamos a mostrar. No la hemos mostrado todavía. Llegamos directo a comer. Playita. Terminamos de almorzar. Ahora vamos a disfrutar de esta playa. Tomar nuestro roncito que está en la hielera. Conocimos a unos chicos en el tour, muy simpáticos, de Colombia y una pareja de California. Muy buena onda. Así que ahora a terminar de pasar el tiempo que nos queda acá. Yo creo que estaremos unas 2 horas más. Acá en esta playa hay varios restaurantes y además queda cerca de las galeras. Entonces, si tú te quedas en las galeras, puedes venir en auto, te queda muy cerca para venir acá a pasar el sunset. Al parecer es bien entretenido. La mujer del mar no se puede quedar quieta sin meterse al agua. ¿Sabes que está rica la temperatura? Yo pensé que iba a estar más caliente, pero está templada y un templado rico. ¿Está exquisita? Sí. Está refrescante. No, no está refrescante, porque igual está más... Está rica, no está helada. Creo que las otras estaban heladas. Un poco. Lo bueno es que, mira, mirando el lado positivo, a pesar de que hay nubes, yo no quisiera que esté despejado para ver el color del agua en todo su esplendor. Las nubes hacen que el sol no te queme tanto la piel. Sí, porque yo... Porque cuando sale el sol, te arde la piel. Nos vamos de regreso. Pero bueno el día. Oh, bueno. ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! Oye, el mar está... Ahora está bien, por lo que veo.
Pero recién estaba, wow, eran paredes de agua. De hecho no quise grabar porque me dio miedo sacar el teléfono. Pero está bien. ¿Y linda la playa? Sí, esa de allá está chévere, me gustó. Ya vamos de regreso, terminamos el tour. Estuvo muy rico el día. No sé qué opinas tú, Cata. Estoy demasiado relajada. Fue mucha agua, mucha conversación, estuvo muy bueno. Tuvimos un grupito muy entretenido también. Muchas veces los tours también lo hacen las personas que lo van compartiendo. Sí. Encontramos una pareja de colombianos de Bogotá, muy simpáticos, una pareja de californianos, muy buena onda. Conversamos mucho, bebidas, disfrutamos, comimos rico. Y ahora vamos pasando por Samaná y estamos pensando qué hacer, si conocer los puentes ahora o otro día. Ya van a ser las 5 de la tarde. Las 6. Las 6, no, ya es muy tarde. Así que lo dejamos para otro día. Vamos. Llegamos a Las Terrenas, estamos en el centro y donde tengo al mejor pololo del mundo. Estacionamos el auto Helado. y vinimos a comprar helado. La Cata quería helado y casi no venimos porque vio como 8 personas en fila. Te lo juro que estaba lleno. Nah, no te creo nada. Yo no vi. Tengo mi helado de fresa y chocolate. Tú te pediste uno. Está muy rico. Vinimos a comer el helado a la parte de atrás de la heladería que tiene salida a la playa, que es a la misma playa donde hemos venido todas las noches a comer pizza, hamburguesa. Pero ahora a tomar el helado. Ahora a tomar helado Ya y me se lo puso a tomé. llover y está lloviendo fuerte. Pero ya paró. Acaba de parar. Y detrás de esto está el cementerio. Me encuentro súper loco que al lado del cementerio haya locales con música. ¿O no? La gente sigue de fiesta en el otro mundo. Sí, bacán. O sea, lo encuentro loco, pero loco bacán. Y acá está el cementerio. De hecho, ahí están las tumbas. Día redondito, estuvo entretenido. Fuimos a Playa Frontón, conocimos la playa Madama, conocimos Playita. Y síganos en nuestro próximo video porque vamos a estar mostrando algunas playas de Samaná, los puentes de Samaná, y también estaremos recorriendo algo más de la zona. Así que síganos y pónganle un me gusta si les gustó este video. Coméntenos ahí si podemos ayudarle en algo. Nosotros felices de poder ayudarlos. Suscríbanse, Si no están es gratis suscritos, suscribirse. sí. Y nos vemos en un próximo video porque la vida ¿Es verdad?